Todos conocen la historia de cómo David derrotó a Goliat, el gigante que desafió a Israel en nombre de los filisteos, pero no todos saben que tiempo después fue el turno de David casi ser asesinado por otro gigante. Este gigante misterioso, mencionado en la Biblia y desconocido para la mayoría de las personas, era llamado Isbi-Benob, y al igual que Goliat, también era un guerrero al servicio de los filisteos. Este guerrero, descendiente de los gigantes, podría haber pasado desapercibido en las páginas de la historia si no fuera precisamente porque casi logró matar al rey David durante una batalla. De hecho, después de este enfrentamiento contra Isbi-Benob, David terminó siendo aconsejado por sus líderes militares a no volver a la guerra liderando las tropas israelitas, tal fue el riesgo que corrió. Pero ¿quién fue realmente Isbi-Benob? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su verdadera historia y cómo cambió el comportamiento del rey, el guerrero más famoso de la Biblia? Esto es lo que vamos a descubrir en este video. El nombre Isbi-Benob probablemente indica a alguien que habitaba en Nob, pero algunos intérpretes llaman la atención sobre la posibilidad de que este no sea un nombre personal. Es decir, algunos estudiosos creen que este no era el nombre del guerrero que casi mató al rey David. Esto se debe a que el nombre Isbi-Benob en hebreo es en realidad la vocalización de la lectura correctiva del texto propuesta por la tradición masorética. El texto bíblico hebreo es consonántico, es decir, está formado solo por consonantes. Entonces, los estudiosos judíos medievales, que trabajaron para preservar el texto bíblico, añadieron signos al texto original para indicar cómo debía ser leído o pronunciado correctamente. Por lo tanto, tenemos el texto con los signos de vocalizaciones de los masoretas, que básicamente es cómo se debe leer el texto, y también tenemos el texto hebreo consonántico, solo con consonantes, tal como fue escrito originalmente. El problema es que muchas veces esto puede cambiar la interpretación de un pasaje bíblico determinado. En el caso particular de Isbi-Benob, la lectura del texto con los apuntes de los masoretas parece favorecer la idea de que este era un nombre personal. Sin embargo, el texto hebreo, tal como fue escrito originalmente, también puede entenderse como refiriéndose solo a un grupo genérico de filisteos provenientes de Nob, entre los cuales había un guerrero descendiente de Rafa y cuya punta de su lanza pesaba casi 4 kilogramos. Ten en cuenta que si se adopta esta interpretación, entonces el guerrero filisteo que enfrentó a David es en realidad anónimo en el registro bíblico. Pero, a pesar de esta duda, a pesar de no tener total certeza sobre su nombre, la posición más aceptada entre los intérpretes bíblicos es que Isbi-Benob era realmente un hombre de gran estatura. El texto bíblico dice que Isbi-Benob era descendiente de Rafa, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21 y versículo 16. Pero, ¿quién era Rafa? La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que esta es una referencia a los Refaíns, que eran un grupo de gigantes. Incluso, en el texto bíblico, el término Refaíns también puede referirse a los Emins, a los Ansumins, pero parece que algunos de sus representantes se establecieron entre los filisteos. Este parece haber sido el caso de gigantes como Isbi-Benob, Goliat y otros guerreros que luchaban al lado de los filisteos. Pero, a pesar de la escasa información bíblica sobre Isbi-Benob, es fácil concluir que era un guerrero habilidoso. El texto bíblico dice que usaba armas nuevas y que la punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilogramos. Curiosamente, la punta de la lanza del gigante Goliat pesaba el doble de eso. Y, según el escritor bíblico, Isbi-Benob atacó al rey David y estuvo a punto de matarlo. A esa altura, David ya estaba agotado por la batalla, así que Abisai, el sobrino de David, que también era uno de sus valientes guerreros, socorrió al rey y mató al gigante filisteo. El texto bíblico no se preocupa por fechar esta batalla en la que Isbi-Benob casi derrotó a David. Algunos creen que esta guerra debe haber ocurrido aún al inicio del reinado unificado de David, tal vez antes de que Jerusalén se convirtiera en la capital política y religiosa del reino de Israel. Otros creen que esta batalla debe haber ocurrido en un tiempo posterior, cuando el rey David quizás ya estuviera más envejecido. Sin embargo, lo que queda claro en el texto bíblico es que el enfrentamiento entre David e Isbi-Benob trajo preocupaciones profundas en Israel. Después de todo, David escapó por poco de aquel gigante, pero la acción rápida de Abisai, el hermano de Joab, también significó otra demostración de la providencia divina en proteger al rey, conocido por ser un hombre según el corazón de Dios. Sin embargo, el susto en esa batalla hizo que los hombres de David no permitieran más que él volviera a luchar. Los comandantes israelitas observaron la vulnerabilidad del rey y concluyeron unánimes que David era muy valioso para la nación como para ser puesto en riesgo en los campos de batalla. Declararon entonces que ese habría sido el último enfrentamiento militar en el que David había actuado como comandante.
El lenguaje simbólico empleado en esta parte del texto bíblico es notable. La Biblia registra que los hombres de David le dijeron: nunca más saldrás con nosotros a la pelea, para que no apagues la lámpara de Israel. Observa que David es descrito como la lámpara de Israel, una metáfora profundamente arraigada en el contexto litúrgico y espiritual del pueblo hebreo. Los siervos de David se preocupaban de que esa lámpara se apagara, es decir, temían que el rey fuera muerto en batalla y con eso su dinastía desapareciera. Esta imagen de la lámpara hace eco al candelabro perpetuamente encendido en el santuario, que servía como un símbolo de la constante presencia y favor de Dios. Al designar a David como la lámpara de Israel, el texto sugiere no solo que él era la figura central en la estructura política y religiosa de la nación, sino también el vehículo a través del cual se mantenía el pacto divino y se derramaban sus bendiciones sobre todo el pueblo. Además, esta metáfora de la lámpara hablaba de David no solo como aquel que, en el papel de líder del pueblo, era responsable de mantener encendida la luz de la dependencia y el favor divinos en Israel, sino también como aquel que servía como el medio a través del cual esa luz se proyectaba para iluminar y bendecir a las naciones vecinas. Por lo tanto, la decisión de los líderes militares de Israel de preservar a David, impidiéndole participar directamente en futuras batallas, revela el reconocimiento de su valor no solo como líder político y militar, sino también como un elemento importante en el contexto del propósito divino y del pacto de Dios con su pueblo. Luego, sabemos que la historia bíblica confirma que el Mesías prometido vino de la casa de David, lo que significa que en Jesucristo se cumplen todos los símbolos y promesas prefigurados en David y su dinastía. Jesús es la verdadera luz del mundo, capaz de iluminar a aquellos que caminan en tinieblas. Esta lámpara nunca se apagará y su reino nunca tendrá fin. Entonces, para concluir este relato del enfrentamiento entre David e Isbi-Benob, es otra historia bíblica que puede servirnos como recordatorio de la presencia constante y la providencia divina en la vida de los elegidos de Dios. Este episodio, aunque menos conocido que la victoria de David sobre Goliat, destaca una verdad fundamental: incluso los más fuertes y valientes entre nosotros enfrentan momentos de dependencia de la gracia de Dios. Ante esto, podemos hacer algunas aplicaciones prácticas de esta historia en nuestras vidas. En primer lugar, necesitamos saber que hay momentos en los que Dios nos capacita para derribar gigantes con nuestras propias manos, y hay momentos en los que Él envía a alguien para socorrernos, brindando el apoyo y la liberación necesarios para salir victoriosos contra los gigantes que se levantan en nuestro camino. Por otro lado, cuando David enfrentó a Isbi-Benob, ya era un guerrero experimentado que había cosechado muchas victorias en el campo de batalla. Además, estaba usando las mejores armas disponibles para la guerra. Después de todo, era el rey de la nación. Aún así, David se encontró en una situación de vulnerabilidad y necesitó la ayuda de su sobrino Abisai, ya que Isbi-Benob ya estaba a punto de matarlo. Este contraste entre estas dos historias de David nos enseña a confiar en la providencia de Dios en todas las circunstancias, porque, de una manera u otra, Dios siempre está presente y activo en nuestras vidas. En segundo lugar, en la comunidad de fe, estamos llamados a ser tanto David como Abisai para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esto significa tener el coraje de enfrentar gigantes impulsados por la fe, pero también estar listos para hacer el socorro que Dios envía a la vida de alguien. Por lo tanto, ya sea enfrentando gigantes con una honda en la mano, o necesitando el socorro de un hermano en Cristo, recuerda que la providencia divina nunca falla. Dios está con nosotros en cada batalla, garantizando que su gracia sea suficiente y que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Que podamos caminar con confianza, sabiendo que, sea cual sea el gigante que enfrentemos, la victoria final siempre pertenece al Señor. Si alguna vez tenemos dificultades para entender este principio, que nuestra oración sea para que el Señor nos ayude a ver su poderosa mano en todas las batallas de nuestras vidas, ya sea capacitándonos para enfrentar gigantes, o enviando ayuda a través de nuestros hermanos y hermanas. Entonces, la reacción de los hombres de David al preservarlo como la lámpara de Israel en ese contexto también puede enseñarnos algo sobre el valor del liderazgo espiritual. Esto nos recuerda que incluso nuestros líderes, por más capacitados que estén, también son falibles y a veces necesitan ayuda, consuelo, protección y cuidado. En nuestras comunidades, debemos valorar y proteger a aquellos a quienes Dios ha puesto como líderes de su obra en esta tierra, reconociendo el papel que estas personas desempeñan en el ministerio como ministros del Evangelio, en la edificación de la Iglesia y en la proyección de la luz divina en un mundo dominado por las tinieblas. Además, en la Iglesia del Nuevo Testamento, este papel de ser portador de la luz divina ante el mundo recae sobre todos los creyentes. Como se explicó,
El simbolismo de David como portador de la luz en Israel encuentra su cumplimiento pleno y final en Jesucristo, la verdadera lámpara que nunca se apaga. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar esta luz eterna en nuestras vidas, iluminando el camino con la verdad del Evangelio para aquellos que todavía caminan en las sombras de la duda y la desesperanza. Finalmente, este relato del enfrentamiento entre David e Isbi-Benob nos recuerda la presencia constante y la providencia divina en la vida de los elegidos de Dios. Incluso ante los mayores desafíos y los gigantes más aterradores, podemos confiar en que Dios está con nosotros, capacitándonos para la batalla y enviando ayuda cuando sea necesario. Que podamos caminar con fe y coraje, confiando plenamente en la soberanía y la bondad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora cuéntanos en los comentarios si ya conocías esta historia del gigante Isbi-Benob en la Biblia y si tienes ganas de profundizar aún más en el conocimiento bíblico, puedes estudiar a través de algunas indicaciones de libros fijados en el primer comentario.